El mensaje ha sido titulado Donde tus fuerzas terminan, comienzan las de Dios. El texto es Primera Reyes, capítulo 13. Dice, por mandato del Señor. Y note todas las veces que en este texto vamos a leer la expresión por mandato del Señor. Por mandato del Señor, un hombre de Dios fue a Betel y llegó en el momento que Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Jeroboam era un rey malo, perverso. Por mandato del Señor, el hombre de Dios gritó: «Oh altar, altar, nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso». El rey dijo al hombre de Dios: «Ven al palacio conmigo y come algo». Pero el hombre de Dios le dijo al rey: «El Señor me ordenó, no comas ni bebas nada mientras estés allí». Sucedió que había un profeta anciano que vivía en esa ciudad y sus hijos fueron a contarle lo que el hombre de Dios había hecho. Entonces salió cabalgando en busca del hombre de Dios y lo encontró. Y le dijo: «Acompáñame a mi casa y come algo». «No, no puedo», respondió. «No se me permite comer ni beber nada en este lugar». El profeta anciano le dijo: «Yo también soy profeta. Y un ángel me dio este mandato de parte del Señor: llévalo a tu casa para que coma y beba algo». Pero el anciano profeta le estaba mintiendo. Así que el hombre de Dios comió y bebió en la casa del profeta. Mientras estaban sentados a la mesa, vino un mandato del Señor al profeta anciano, al que le había mentido, quien le gritó al hombre de Dios, el que no tenía que haber comido: «Esto dice el Señor: has desobedecido el mandato que el Señor tu Dios te dio». Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, siguió su camino. Y mientras viajaba, le salió al paso un león y lo mató. El pasaje despierta curiosidad. Debe leerlo expresamente en casa. Todo el capítulo, la expresión por mandato del Señor domina todo el capítulo. Y la palabra de Dios siempre estuvo bien clara, solo que no siempre se la obedeció. Por ejemplo, hay un hombre de Dios que por mandato del Señor viene a Betel, el lugar donde el rey va a ofrecer sacrificios, un lugar que no es el templo donde Dios quería que se sacrificaran animales, se ofrendara a Dios sacrificio. Y ese hombre llega y por mandato del Señor increpa al rey, se enfrenta al mismísimo rey. Obedeciendo a Dios, este hombre, obedeciendo a Dios, increpa al rey y le recrimina el pecado que está cometiendo. Él tiene el coraje, este hombre tiene el coraje de obedecer a Dios y enfrentar al rey. Pero el mismo hombre no tiene el coraje para cumplir un mandato del Señor cuando le dice que no coma nada mientras cumple la misión que Dios le da. Este hombre tiene el coraje de cumplir algo tan grande como enfrentarse al rey cuando sabía que era cavarse su propia tumba, pero no tiene el coraje de obedecer a Dios
un mandato tan simple como el de ayunar durante el tiempo en el que cumple su misión. Quizás el hombre pensó: he terminado una gran tarea para Dios. He hecho algo muy grande para Dios. No creo que Él se moleste si yo como algo mientras regreso a casa. Al igual que ese hombre, a menudo nos sobra el valor para ser fiel a Dios en cosas que a nuestro parecer son grandes mandamientos, pero olvidamos lo que a nuestro parecer son mandamientos más pequeños. Nos sobra el valor. Por ejemplo, hay gente que hace todo el esfuerzo por cuidar su santidad en el área de la sexualidad, y está bien. Pero esa misma persona que obedece a Dios en esa área, a lo mejor le falla a Dios en el área de la ética al hablar mal acerca de otro hermano. Hay ciertos pecados que generalmente son los relacionados con la sexualidad y el dinero, que son menos perdonables que otros, a nuestro parecer. Hay pecados que toleramos más que otros en nuestra vida. Hay grandes pecados y pequeños pecados a nuestro parecer, a nuestro juicio. Y al igual que ese hombre, a veces cumplimos con los grandes mandamientos, pero nos olvidamos de los pequeños mandamientos. Por ejemplo, el chisme, la crítica, el enojo, la ofensa, el rencor, suelen ser pecados absolutamente tolerables en nuestra vida y en la vida de los demás. Levítico 19, por ejemplo, nos manda a ser santos y a no robar. Pero el mismo capítulo dice en el versículo 16: no disemines chismes entre tu pueblo, no fomentes odio en tu corazón, no busques vengarte, ni guardes rencor. El mismo capítulo que nos dice que seamos santos y que no robemos, también nos dice que no guardemos rencor en nuestro corazón, que no guardemos odio en nuestro corazón, que no seamos vengativos, que no hablemos mal acerca de otra persona. Además, el capítulo agrega 2 mandamientos que a nuestro parecer son elecciones y no son pecados. La Biblia dice en Levítico 19:30: guarda mis días de descanso y muestra reverencia por mi santuario. Guardar el día de descanso, consagrar el día de reposo a Dios, parece ser simplemente una elección para nosotros, pero no lo es, es un mandamiento. Nadie se siente culpable si un día de descanso nosotros, en lugar de dárselo a Dios, se lo damos al deporte, a un pasatiempo preferido, inclusive a la familia. En ningún lugar de la Biblia dice que el día de descanso debe ser consagrado para la familia. La Biblia dice que el día de descanso debe ser consagrado a Dios. Lo que pasa es que el tiempo que le tenemos que dedicar a nuestros seres queridos en la semana, se lo robamos a la familia para dárselo a mamón, para dárselo al deporte, para dárselo al trabajo, para dárselo al estudio, para dárselo, en fin, a cualquier cosa que a nosotros nos parece importante. Y luego, para achicar nuestra culpa, le robamos el tiempo que le tenemos que dedicar a Dios el fin de semana para dárselo a la familia. Pura irreverencia. Pura irreverencia.
Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien ver nuestras reuniones en línea, ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362 443 8000. Observa lo que dice Éxodo capítulo 20, verso 9. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo. El séptimo día es un día de descanso y está dedicado a la familia. Está dedicado al fútbol, está dedicado al shopping, está dedicado a ir al paso, está dedicado a quién, dice la Biblia. Está dedicado al Señor tu Dios. En la TLA, Éxodo 16:23 dice: Dios ha ordenado un día de descanso, un día para adorarlo, un día consagrado a Dios para la adoración a Dios. Pero ninguno de nosotros se siente culpable si un día de descanso, en lugar de dárselo y dedicárselo y consagrárselo a Dios, lo hacemos a cualquier otra cosa. Ninguno de nosotros siente culpa. Porque son pecados tolerables, porque no son grandes mandamientos. El hombre de Dios se atrevió a enfrentar al rey sabiendo que estaba cavando su propia tumba, pero no tuvo el coraje de obedecer el mandato de ayunar y no comer por unas pocas horas mientras desarrollaba su misión para Dios. Lo mismo hacemos nosotros. Respetamos grandes mandamientos, pero nos olvidamos de los pequeños mandamientos. ¿Dónde dice en la Biblia que son pequeños mandamientos? No dicen, son mandamientos. Tanto uno como otro es pecado, solo que a nuestro juicio y nuestra concepción humana de Dios consideramos algunos mandamientos menos importantes que otros. Son pecados que toleramos en nuestra vida. Por eso hacemos bien en dedicarle un día a la semana a Dios, porque no es un pequeño mandamiento, es un mandamiento del Señor. En el mismo texto en Levítico, no solo dice de guardar el día de reposo, Levítico 19:30, sino dice: muestra reverencia por mi santuario. El santuario es esto. Es nuestra propia vida, porque aquí vive el Espíritu Santo, pero también es el lugar que hemos consagrado como iglesia para rendirle culto a Dios semana tras semana. ¿De qué manera guardamos reverencia al santuario del Señor? Hay muchas maneras en las que les podemos faltar el respeto a Dios. Tirar hierba por los pasillos, pegar chicles debajo de la silla, tirar los rollos de papel higiénico al inodoro, son cosas que a mi parecer no honran a Dios. No son formas de mostrar reverencia por el templo del Señor. ¿No le parece? ¿Y qué me dice del celular? Entiendo que hay excepciones y que hay personas que están de guardia pasiva,
Entiendo que hay personas que están esperando una llamada importante, pero ¿no le parecería mejor si cuando entramos al santuario, donde venimos a adorar a su majestad, al Rey de Reyes y Señor de Señores, donde todo el pueblo se congrega alrededor de nuestro Rey, de nuestro Pastor, ¿no sería mejor ponerlo en modo vibrar? ¿No sería mejor apagarlo y dedicarle este tiempo al Señor? Pero enviar mensajitos en WhatsApp, mirar la web, navegar en la web, son todas cosas que muestran irreverencia y respeto a nuestro Dios. Dice la Biblia que tenemos que mostrar respeto, reverencia por el santuario del Señor. Pero como nosotros lo consideramos un mandamiento menor, no le damos importancia, pero Dios sí le da importancia. Piensa en las maneras en que le puedes mostrar respeto al Señor o reverencia a su santuario. Cosas que a nuestro juicio no son pecados, que las toleramos en nuestra propia vida. El ser vengativo, personas que guardan rencor en su corazón, que guardan odio en su corazón. Personas que hablan mal de otras personas, hablan mal de la iglesia, del pastor, de los hermanos. Son pecados tolerables. Sin embargo, son tan malos delante de Dios como fornicar y robar. Solo que a nuestra concepción, la concepción humana que nosotros tenemos de Dios, no nos entra y creemos que eso no es tan grave como robar, fornicar, adulterar. Eso sí son pecados graves. Pero esto, el de no mostrar reverencia en el santuario, el de no guardar respeto el día de descanso, el de ser vengativo, el de tener avaricia en el corazón, esas cosas son tolerables para nosotros, pero no para Dios. Posiblemente Moisés haya pensado lo mismo. El hombre de Dios habrá dicho: soporté estoicamente 40 años de mi vida a este pueblo quejoso y rebelde. Moisés debe haber dicho: serví a Dios por 4 décadas fielmente. No creo que Dios sea tan estricto en cómo yo trate a una roca. Dios le dijo: háblale a la roca, y él, en lugar de hablarle, la golpeó. No creo que Dios sea tan severo, no creo que Dios sea tan estricto. Yo lo serví durante 40 años. No creo que él se moleste si yo, en lugar de hablarle a una roca, la golpeo. No estoy haciéndole mal a nadie. Sin embargo, para Dios fue tan grave no cumplir con su mandamiento de hablarle a la roca. Fue tan grave que se perdió la tierra prometida. Ananías y Zafira debieron haber pensado lo mismo. Un matrimonio que tiene una propiedad y la vende, y el producido de la propiedad se la da a la iglesia. Solo que se quedan con una parte y le dice a la iglesia que se lo dio todo. ¿A quién le hace daño una persona así? Era su propiedad, no le habían robado a nadie. Vendieron su propiedad y el producido de su propiedad se lo dieron a la iglesia, solo que se quedaron con un mínimo. Y le dijeron a la iglesia que le habían dado todo. No le hicieron mal a nadie. Cualquiera de nosotros lo hubiera pasado de largo. Cualquiera de nosotros hubiera hecho la vista gorda. Sin embargo, Dios no. El hecho de mentirle a la iglesia, de mentirle al Espíritu Santo, fue grave para Dios, y pagaron con su vida. ¿Y qué me dices de este siervo de Dios? En el pasaje, tiene la valentía de denunciar el pecado al rey. En el mismo momento en donde el rey va a ofrecer sacrificio y todo el pueblo está reunido, alguien se atreve a denunciar al rey, denunciar el pecado del rey. ¡Wow! Hay que tener agallas para hacer eso. Y él lo hace.
solo que no obedece en el mandamiento de no comer. Dios le dijo: no comas y no bebas mientras estés allí. Mientras cumple con tu trabajo, ayuna. Pero hay un hombre de Dios, veterano, otro profeta, que le dice: Dios me dijo, un ángel me habló y me dijo que te lleve a casa para comer. Tenía excusas, este hombre tenía excusas para presentarse delante de Dios. Sin embargo, fue grave delante de Dios, que pagó con su vida. Un hombre que sale de la casa saludando a su familia, a su esposa, a sus hijos: me voy porque Dios me envió. Tengo un mandato, tengo una misión de parte de Dios. Sale porque Dios lo envía y no llega a casa porque Dios lo castiga. No vuelve a casa porque no fue el rey Jeroboam, sino fue Dios quien no le permitió volver. Salió un león y lo mató. Cualquiera de nosotros hubiera considerado una falla menor, un pecado menor, no comer. Sin embargo, para Dios fue grave. Hay mandamientos que a nuestro juicio nos parece que son graves, pero los mandamientos no están catalogados en la Biblia. El fornicar, el robar, el ser corrupto es tan malo como el no guardar el día de descanso. Es tan malo como no mostrar reverencia por su santuario. Para Dios no hay categoría de pecados. Tu familia es el bien más valioso que posees. Este libro cuenta con más de 50 historias basadas en principios fundamentales de la fe cristiana que te ayudarán a fortalecer el amor en tu hogar y a bendecir a tu familia. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo en el lugar donde estés. El diablo tiene 3 estrategias para hacernos pensar livianamente acerca del pecado y la desobediencia. Número 1, el diablo te hablará, nos hablará acerca del gran amor de Dios como una excusa para portarnos mal. Hasta el cansancio escucho por ahí decir que estamos en la época de la gracia, en el tiempo de la gracia, y que Dios es puro amor. Entonces hagamos lo que hagamos, Dios nos va a perdonar, y hagamos lo que hagamos, todos vamos a ir al cielo. Así te habla el diablo, porque el diablo tiene un libreto bien aprendido. Él te hablará del gran amor de Dios y te hablará acerca de que estamos en la época de la gracia. Vamos para adelante, lo mismo, Dios te va a perdonar. Y en esto consiste su astucia, que algo de lo que te dice es verdad. Porque es cierto que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Porque es cierto que no importa cuán grave sea tu pecado, si hay confesión y hay arrepentimiento, habrá perdón. Pero hay 2 cosas de las que no nos podremos librar nunca. Número 1, haber ofendido a Dios por desobedecer. Y número 2, pagar las consecuencias de nuestra desobediencia. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, pecó un día y Dios lo perdonó, pero Dios le dijo: la espada nunca se apartará de tu casa. El hombre de Dios que trajo un avivamiento a toda una nación, que supo traer la presencia de Dios a toda una nación, no pudo ser excusado delante de Dios por un pecado que él había cometido. Porque la obediencia a los grandes mandamientos no nos excusan de la obediencia de los mandamientos más pequeños, todo entre comillas. La obediencia a los grandes mandamientos no compensa nuestra desobediencia. No importa quién sea esa persona. Pudo haber sido un Moisés. Nadie estuvo más cerca de Dios que Moisés. Nadie vio a Dios cara a cara como Moisés. Pero Moisés no entró a la tierra prometida simplemente porque un pecado menor, en lugar de hablarle a la roca, la golpeó. No importa quién sea esa persona, un David que trajo un gran avivamiento a una nación.
La espada nunca se apartará de tu casa, le dijo Dios. No importa si esa persona ha hecho un gran servicio para Dios, como este hombre que viene a denunciar al rey, no importa. Una desobediencia como no ayunar durante el tiempo de su misión le costó la vida. El hombre que sale de su casa, el hombre que saluda a su esposa y a sus hijos porque va a una misión de Dios, no viene, no porque el rey malo lo mató, sino porque Dios lo enjuició. Por el amor de Dios, no le creas al diablo. Claro que tenemos un Dios de amor, pero eso no nos habilita para portarnos mal, para ser desobedientes y para pecar. Guardemos reverencia, caminemos por el camino de la obediencia. No le hagas caso a las mentiras del diablo. Así que otra vez, cuando escuche que estamos en la época de la gracia y que podemos vivir como querramos porque Dios igual nos va a perdonar, ten presente todos los casos que te estoy dando. Para que temas delante de Dios, para que temamos delante de Dios. Número 2, el diablo tiene su estrategia. Nos seduce a postergar el asunto de arreglar cuentas con Dios. Cuando el Espíritu Santo nos convence de un pecado, el diablo también tratará de convencernos de que podemos vivir en pecado, en desobediencia y con la bendición de Dios. El diablo ha seducido a muchos y aún a muchos creyentes que creen que pueden tener la bendición de Dios, no importa cómo vivan en la semana. No se puede, no se puede. Y si el diablo no puede convencerte de eso, te va a decir: tómate tu tiempo para arreglar tus cuentas con Dios. La palabra favorita del diablo es mañana. La de Dios es hoy. Tómate tu tiempo. No seas tan severo, tan estricto, no seas tan radical. Tómate tu tiempo para arreglar tus cuentas, para resolver los asuntos, sabiendo, el diablo sabe que al final, en la mayoría de los casos, los pecados obtienen su indulto total. El diablo sabe que cuanto más tiempo pase sin que nosotros resolvamos nuestros asuntos delante de Dios, más difícil se nos hace abandonar el pecado. El diablo lo sabe y te dice: tómate tu tiempo para arreglar tu vida. Tómate tu tiempo. No te tomes ningún tiempo. Decide y arregla tu vida hoy, hermano, amigo. No le hagas caso al diablo, no es mañana, es hoy. No te tomes tu tiempo. Arregla todo lo que puedas hoy. Arregla todas tus cuentas delante de Dios hoy. Y tercero, si el diablo no puede lograr entonces que creamos que podemos vivir en pecado, en desobediencia y también tener la bendición de Dios, ¿no te puede convencer de eso? No, pastor, ya no me convence. Entonces va a tratar de convencerte de que postergues el asunto de arreglar cuentas. Mañana. No, pastor, estoy entendiendo de que no tiene que ser mañana. Entonces el diablo tiene su tercera estrategia. Al igual que Faraón, nos induce a alejarnos del pecado, pero no mucho. Lo mismo que hizo con Faraón. El Faraón le ofreció a Moisés que vayan al desierto a ofrecer sacrificio, pero no muy lejos. Vayan, pero no muy lejos. De la misma manera, el diablo nos ofrece la posibilidad de alejarnos del pecado, siempre y cuando no lo perdamos de vista. Por eso es que hay gente que quiere dejar la pornografía, pero a los 3 meses vuelve. Porque no abandonó su Egipto de manera definitiva. Tiene su Egipto a la vista, tiene su pecado a la vista. Eso es lo que hace el diablo. Que no tengas la libertad completa, amigo, hermano. El diablo buscará que no seas libre en esa área de tu vida que tanto te cuesta. El diablo te tiene apresado y no quiere que tengas libertad, pero Dios sí la quiere. Y en esta mañana voy a orar para que seas libre, enteramente libre de esa área de tu vida en la que estás preso de Satanás. Es hora de despedirnos para siempre de nuestro pecado.
¿Cuántos tienen el coraje en esta mañana de decirle, basta ya, punto final, me despido para siempre de Egipto, me despido para siempre de mi pecado, ahora pertenezco a Cristo Jesús, ahora recibo la libertad y la bendición que me da Cristo Jesús y ahora soy siervo de Dios, siervo de Dios? Ponte de pie, por favor, que voy a orar por tu vida. Ponte de pie en esta mañana y cierra tus ojos, por favor. Nadie se me distraiga porque yo voy a orar y acá hay personas que están siendo libres en este momento. Dios nos confrontó en esta mañana. A todos nosotros nos confrontó en esta mañana. El Señor nos habló claro. Solo que al igual que aquel profeta, puede que no obedezcamos la palabra del Señor, pero la vamos a obedecer. No importa lo que Dios nos pida, a nuestro juicio puede ser algo grande o algo pequeño. Voy a obedecer. Dile, voy a obedecerte, Señor. Los grandes mandamientos, como la santidad, en la sexualidad, en el dinero, voy a obedecerte y voy a obedecer los pequeños mandamientos a mi juicio. Los voy a obedecer, Señor. Oh, mi Señor, nos has hablado en esta mañana. El Señor te confrontó, nos confrontó. Es cierto que tenemos un Dios de amor, es cierto. Es cierto, en esto consiste la astucia del diablo, que te hablará y te mencionará a Dios y entre todas las cosas que te diga, te dirá alguna verdad. Es cierto que Dios es puro amor, pero eso no significa que tenemos licencia para pecar, pues la desobediencia cuesta caro. A este hombre de Dios no lo mató el rey malo. A este hombre de Dios fue disciplinado, enjuiciado por Dios mismo, porque no obedeció el mandato de ayunar unas pocas horas. Dios le dijo, no comas, no bebas mientras estés allí. Y él tuvo el coraje de obedecer e increpar al rey, denunciar el pecado del rey, pero no tuvo la valentía de obedecer algo tan pequeño como no comer. Y por unas pocas horas. Moisés lo mismo. No debe haber visto la gravedad de desobedecer a Dios tratando a la piedra de una manera diferente a como Dios le dijo. Ananías y Zafira debieron haber pensado lo mismo. Estoy dándole una cuantiosa suma a la iglesia. Decir que di todo y quedarme con algo, no le hago mal a nadie. Dios no lo ve así, mi amigo. Dios no lo ve así. Cuando hay una palabra de Dios para tu vida, pues obedécela. La Biblia nos muestra su voluntad. Es allí donde encontrarás la palabra, la voluntad de Dios para tu vida. No te hagas eco de las palabras del diablo. La obediencia a los grandes mandamientos no te va a compensar la desobediencia. No importa la cercanía, no importa lo que hayas hecho, no importa los años que tengas en la iglesia o sirviendo a Dios, no importa. Eso no te va a excusar de tu pecado. No te va a excusar delante de Dios de tu desobediencia. En segundo lugar, no dejes para mañana el asunto de resolver cuentas delante de Dios. El diablo te dice mañana. Esta manga de locos en la iglesia, esta manga, están todos locos, son unos fanáticos. Pues así habla el diablo. Y entonces el infierno está lleno de personas que en alguna ocasión pensaron en arrepentirse, pero no lo hicieron porque fueron convencidos por el diablo de que podían hacerlo más luego, más adelante. Está lleno de personas que quisieron y pensaron en arrepentirse, pero postergaron el asunto. No lo postergues, por el amor de Dios. No es mañana, es hoy. Arregla tus cuentas hoy. Y abandona tu Egipto. Despídete de tu pecado. ¿Cuántos en esta mañana tienen el coraje
de hablarle cara a cara al pecado, decirle: basta ya, nunca más en mi vida. Despídete para siempre de él. Despídete para siempre. No dejes que nada te ate a tu Egipto y que pueda ser una tentación para que vuelvas a tu antigua vida. Ponle un punto final en el nombre de Jesús.